Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. Quiero saludarlos en esta noche. Hoy es 18 de junio del año 2020. Un saludo desde la Unión Americana en el estado noreste de precisamente o concretamente en el estado de Massachusetts. Bueno, esta noche voy a tener a bien hablar acerca de los hermanos de Jesucristo, los hermanos de Jesús. Eh, Tenía hermanos de sangre Jesucristo, tenía hermanos de carne Jesucristo. Hay una confusión grande de los hermanos separados en cuanto a este tema, que es pues de los hermanos de sangre de Jesucristo. Los hermanos separados afirman que María tuvo más hijos y que Jesucristo tuvo más hermanos. Ahora vamos a ver que esto no es cierto, pues ahora vamos a desmentirlos o vamos a los que están engañados, los vamos a sacar de ese engaño porque la Biblia no menciona, en ninguna parte de la Biblia dice hijos de María. Hay versículos como Marcos 3:32 que lo vamos a ver el día de hoy donde dice te busca tu madre y tus hermanos, pero nunca dice los hijos de María. No hay un solo versículo bíblico que diga los hijos de María. Así que hoy vamos a ver realmente a qué se refiere la Biblia y cuál es el contexto que utiliza la Biblia, cuál es realmente pues el lenguaje que la Biblia usa para identificar realmente pues al parentesco, el cuarto grado de parentesco cercano y que se utiliza pues en la Biblia como hermanos. Así que un saludo a todos los que ya me están siguiendo, que son muchos, gracias, que Dios los bendiga. Entonces vamos a ver que en la Biblia leemos que los habitantes de Nazaret, hablando de Jesús, decían, este es el hijo del carpintero y su madre es María. Es hermano de Santiago, es hermano de José, es hermano de Simón y es hermano de Judas. Y sus hermanas también viven aquí entre nosotros. Esto usted lo ve en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Pero vamos a ver un capítulo, un versículo que es el que en verdad los hermanos tergiversan y es Marcos capítulo 3 versículo 32. Dice pues en esa parte de la Biblia, dice, un día Jesús estaba predicando y los que estaban sentados alrededor de él le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera, o sea, lo buscaban. Vamos a leerlo de lo que es la Biblia de Jerusalén. Esta es una Biblia de estudio. Dice entonces en Marcos 3:32, dice, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Entonces, este es el versículo que los hermanitos separados toman para engañar a la gente y para decir, sí, mira, Jesucristo tuvo más hermanos, son hermanos de sangre, son hermanos carnales, María no fue virgen, María tuvo más hijos, y entonces lo hacen como una forma de engañar. No sé si están engañados porque los pastores protestantes sí saben que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, como bien lo establece el dogma de la virginidad perpetua de María. Ahora bien, estos que no conocen la Biblia sacan de estos textos la precipitada y errónea conclusión entonces de que María sí tuvo más hijos y que por tal razón no pudo haber quedado virgen después del parto, como realmente creemos nosotros los católicos. Muchas sectas hablan así, al parecer, no por amor a la verdad, sino simplemente para desorientar a los cristianos católicos y para llevarlos a sus sectas, para arrastrarlos, porque recuerden que a los pastores protestantes les conviene sacar a los católicos poco instruidos en la fe para pues allá cobrarles diezmos, o sea, los engañan y allá pues les dicen, sí, las enseñanzas de la iglesia son falsas, María tuvo más hijos, la Biblia lo dice y bueno, vienen y tergiversan estos capítulos, pero hoy vamos a demostrar
que eso es mentira, que eso es una calumnia en contra de la Santísima Virgen María. Entonces, ellos, para engañar a esta gente sencilla y para que abandonen la verdadera fe de Cristo y también su iglesia, blasfeman en contra de la Virgen María. Y ahora pues yo les voy a explicar que ellos están equivocados, que estas personas piensan que Jesús pues tuvo a más hermanos y que María por lo tanto tuvo más hijos y hijas, pero la Biblia no hay un solo versículo en la Biblia que digan hijos de María. Fíjense algo, cuando la Biblia quiere decir que a aquella persona tuvo un hijo, pues lo hace ver. Por ejemplo, cuando vemos a Pedro, que es a Simón Pedro, que es hijo de Jonás. Entonces ahí dice hijo de Jonás. Entonces cuando dice quién es el papá o quién es la mamá, entonces dice Simón se llamaba Simón Bar Jonás y él es hijo de Jonás. Entonces está diciendo específicamente hijo de quién era Pedro. Esto nosotros lo vemos en Mateo 16, 17 y ahí nos dice efectivamente toda la Biblia cuando va a decir que es hijo de alguien, menciona quién es el padre o menciona quién es la madre. Pero en ningún versículo bíblico dice hijos de María. Únicamente Jesucristo es el único hijo de la Santísima Virgen María. Ahora bien, hermanos y hermanas, en el sentido bíblico, ¿qué significa? Es verdad que en los evangelios se habla de los hermanos y hermanas de Jesús. Como yo ya leí Marcos 3:32, efectivamente dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Si hubiera querido decir que los demás eran hijos de María, le hubiese dicho a Jesucristo, tu madre y los hijos de tu madre te buscan. Pero no dice así la Biblia, dice tu madre y tus hermanos. O sea, habla de hermanos de Jesucristo, pero no habla que sean hijos de la Santísima Virgen María. Entonces, ahí pues los hermanos y hermanas de Jesús, pero eso no quiere decir que sean hermanos de sangre o hijos de la Virgen María. Jesús en su tiempo, como todos sabemos, hablaba arameo. Arameo, ¿qué era el arameo? Vamos a ver que el arameo es como un dialecto del hebreo. Y en las lenguas arameas y hebreas se usaba la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco. O sea, desde el primer grado hasta el cuarto grado consanguíneo se utilizaba la palabra hermanos o hermanas. Ahí no habían primos, no habían tíos, no habían sobrinos, no habían. Entonces, por eso se utilizaba hermanos, aunque así fueran sobrinos o sobrinas, tíos, primos. En los 4 grados de parentesco, de consanguinidad, desde el primero hasta el 4 grado se utiliza la palabra hermanos. O sea que en estas lenguas, en el arameo, en el hebreo, no hay una distinción en cuanto a tío, primo, sobrino, como nosotros lo tenemos entonces en el español. O sea, no existía ese parentesco cercano como primo, hermano, tío, sobrino, primo, segundo. Y para indicar estos grados de parentesco simplemente usaban la palabra hermano o hermana. Vamos a ver un caso muy peculiar que está en Génesis. Vamos a ver siempre la Biblia. Está en Génesis capítulo 13 y versículo 8. Se da quiere evitar Abraham un conflicto con su sobrino Lot. Esto lo va a ver usted en Génesis capítulo 13 y versículo 8. Entonces Abraham le da ciertas indicaciones a su sobrino Lot. Le dice que sus pastores se vayan por un lado y él va a agarrar por el lado contrario porque no quiere tener conflicto con él. O sea, que no haya conflicto entre los pastores de uno y los pastores del otro. Ni los pastores de Lot ni los pastores de Abraham. Le dice, no quiero tener conflicto contigo siendo tú mi hermano. Óigase bien lo que dice Génesis capítulo 13 versículo 8. No quiere tener conflicto con Lot. Abraham no quiere tener conflicto con Lot siendo hermanos. Pero efectivamente Abraham era tío de Lot. O sea, Lot era sobrino de Abraham. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice, dijo pues Abraham a Lot, que no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Que no haya conflicto, o sea, que no haya disputa entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. O sea, lo que está diciendo aquí Abraham es que no quiere tener un conflicto con
su sobrino Lot, pero él está diciendo que Lot es su hermano. O sea, ahí nos está diciendo eso, que realmente pues él es hermano y efectivamente hay un grado distinto de consanguinidad, o sea, de parentesco. El parentesco es diferente. También vemos en el siguiente capítulo, que es Génesis capítulo 14 y versículo 14, Abraham también dice que se da cuenta de que su hermano está cautivo. Entonces dice, al enterarse Abraham que su hermano, oiga, que su hermano había sido hecho cautivo. Aquí está hablando de alguien que es hermano, pero en verdad no es hermano de Abraham, pero lo toman en el grado de parentesco como hermano, o sea, un parentesco distinto de hermano, pero Abraham está diciendo, la Biblia está diciendo que Abraham se enteró que habían hecho cautivo a su hermano. Más adelante, siempre en Génesis capítulo 29 y versículo 15, vemos también que Labán dice hermano. Aquí Labán dice hermano a su sobrino Jacob. Son sobrinos. Labán es tío de Jacob. Entonces, en el Génesis capítulo 29, versículo 15, Labán dice hermano, le llama hermano a su sobrino Jacob. Es decir, que en la Biblia no se usan las palabras tío o sobrino, sino que a los que descienden de un mismo abuelo se les llama hermano. O sea, en el cuarto grado consanguíneo se utiliza pues la palabra hermanos. Ahora bien, para evitar las confusiones, la Biblia usa varios modismos. Por ejemplo, vamos a ver, si se trataba de hermanos verdaderos, hijos de una misma madre, se usaba la expresión tu madre y los hijos de tu madre. Esto era lo que les explicaba al principio. O también utilizaba, por ejemplo, a tu padre. Por ejemplo, vamos a ver Mateo 16, 17, que era lo que les decía. Dice, esta era pues realmente era la única forma correcta de expresar. En Mateo 16, 17 vemos algo claro que dice, usa la expresión Simón, hijo de Jonás. Es lo que le decía. Para decir que el papá de Simón, o sea, de Simón Pedro, era Jonás. Por eso la Biblia dice Simón, hijo de Jonás. Entonces, si hubiese querido decir que los que buscaban a Jesucristo, en Marcos 3:32, eran hermanos de Jesucristo, hubiese dicho, tu madre, te buscan tu madre y los hijos de tu madre. Pero la Biblia nunca dice eso. Ahora bien, en ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto, o sea, en sentido carnal. No, o sea, como hijos de María. Por tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús según la carne. No aparece en ningún versículo. La Biblia dice hijos de María. Ese versículo que diga hijos de María no existe en la Biblia. No existe. Y yo reto a cualquier pastor protestante, a cualquier teólogo protestante, si es que lo tienen, que me demuestre qué versículo bíblico dice hijos de María. No existe ni uno solo. Ahora bien, vamos a ver otra cosa. Por ejemplo, cuando Jesucristo se pierde y es encontrado en el templo, esto lo rezamos en el Santo Rosario, está en el Evangelio de San Lucas, vemos pues que Jesús sube a Jerusalén junto con María y José. El niño pues tenía 12 años cuando se pierde. Este relato no menciona ningún hermano de Jesús en sentido estricto. Así es que el texto nos hace entender que Jesús es hijo único de María. Usted lo ve en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Cuando María y José se dan cuenta que Jesucristo se quedó perdido y ya no va en la caravana, regresan a Jerusalén y encuentran al niño enseñando a los maestros de la ley. Y él les dice, ¿por qué me buscan que no saben que estoy en los asuntos de mi padre? Y luego dice la Biblia que el niño regresó con ellos a vivir a Nazaret y pues se sometió a ellos. O sea, pues lo buscaba únicamente María y José. Si hubiese habido otro hermano de Jesús, pues lo hubiese ido a buscar con ellos. Pero en ese relato bíblico de San Lucas, capítulo 2, versículos de 41 al 52, nos dice que María y José buscaron al niño y lo hallaron pues
ya después de perdido lo encontraron en el templo. Al momento de morir también, vamos a ver esto que es muy importante. Al momento de morir, Jesucristo confió su madre María al apóstol Juan. Esto es, vamos a ver, a entender esto realmente en lo que era pues los judíos, cómo era la civilización judía. Entonces, cuando la madre moría tenía que dejárselo a un hijo por ley. Pero como no existía un hijo de María, Jesucristo se lo dio a su discípulo amado que era Juan. Este Juan era hijo de Zebedeo, precisamente porque María pues quedaba sola, sin hijos propios y sin esposo. Para los judíos, una mujer que se quedaba sola era signo de maldición. Por eso Jesús confía a María, al discípulo amado, que en este caso es Juan, y pues Juan recibe a María y nos dice el evangelio que en ese momento el discípulo amado la llevó a su casa a vivir con él. O sea, Jesucristo en la cruz, y esto usted lo ve en Juan, en el evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25 en adelante, en la crucifixión, Jesucristo le dice a mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan le dice, hijo, he ahí a tu madre. Entonces Jesucristo se lo entrega a Juan, porque si hubiese habido otro hijo, pues lógicamente este se tenía que haber hecho cargo de María, porque ya dije, en lo que era la civilización, en la cultura judía, el que una madre se quedara sola era un signo de maldición. Entonces, cuando Jesús vio a su madre y de pie, dice, junto al discípulo a quien él quería mucho, a quien él amaba, Jesús dijo a su madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese entonces, ese discípulo, o sea, Juan, se la recibió en su casa, dice, la llevó a vivir con él. Como ya dije, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Ahora, ¿quiénes son estos hermanos de Jesús que nos dice Marcos 3:32? Vamos a ver realmente qué nos dice la Biblia. La Biblia nombra a 4 hermanos de Jesús. Esto usted lo ve en Mateo capítulo 13 y versículos 55 y 56. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Ok, tengo San Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Entonces, nos dice la Biblia, dice, y no están todos sus hermanos entre nosotros. Entonces dice, deje ver, aquí está. ¿De dónde le viene de este? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Oiga bien, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Entonces ahí nos menciona a 4 hermanos. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Ahora bien, en Mateo 13, 55, 56, entonces encontramos a 4 hermanos de Jesús. Estos son Santiago, o sea, Jacob, que es el mismo, Santiago, Jacob es el mismo. Está José, está Simón y está Judas. Estos son los 4 que nos menciona Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. De estos 4 hermanos de Jesús, arriba mencionados, 2 eran apóstoles. Vamos a ver quiénes eran ellos. Era Santiago el menor. Esto usted también lo ve en Gálatas capítulo 1 versículo 19. Eran 2, eran apóstoles. Y el otro es el apóstol Santiago el menor. O sea, vemos en Marcos 15:40 encontramos a Judas, que dice es servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Entonces ahí vamos a encontrar ya 4. Dice la madre del apóstol Santiago el menor se llama también María. Y esta María, madre de Santiago y de José, estaban junto a la cruz de Jesucristo. Esto lo ve usted en Marcos capítulo 15 y versículo 40.
y también era hermana de María, la madre de Jesús. O sea que estos dos eran primos hermanos de Jesucristo. Eran apóstoles de Jesucristo, pero a la vez estos dos apóstoles eran primos hermanos de Jesús. Ya vemos en Juan capítulo 19, versículo 25, que también es la tía de Jesús. O sea, esa María es tía de Jesús y los hijos pues son primos de Jesús. Es la que el evangelista llama María de Cleofás. Esto lo está en la cruz, en la crucifixión. Usted lo ve en el Evangelio de San Juan capítulo 19, versículo 25. Ahora, comparando los textos bíblicos entre sí, está claro que ni Santiago ni los otros tres nombrados en lo que es Mateo 13, 55, 56 son hermanos de Jesús. ¿Eran hijos de la Virgen María y José? Lógicamente que no. Son primos hermanos de Jesucristo. Ahora hagamos el árbol genealógico de las familias. Un padre más la madre forman un hijo. En este caso José y María igual sería a Jesús. Ahora vemos a Alfeo, que es el mismo Cleofás. Alfeo o Cleofás es la misma persona, más María. Salen entonces dos, ahí vamos a ver dos, tres, cuatro hijos. Vamos a ver a Santiago, vamos a ver a José, vamos a ver a Simón y vamos a ver a Judas. Y Jesús es el hijo primogénito de María. O sea, primogénito en el sentido de que es el hijo único. Los hermanos separados también confunden la palabra primogénito y entienden que primogénito es el primero de una lista de muchos. No, en muchos casos el primogénito también es unigénito, es el hijo único. No necesariamente tienen que haber más. O sea, en ese sentido, el primogénito en la Biblia significa el heredero, o sea, el que va a obtener realmente la herencia. Esto lo vemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo, el que pidió la herencia, era el menor. A él no le correspondía la herencia. Entonces no fue el mayor. Por eso ahí había doble pecado. Porque el que pidió la herencia era el menor y a él no le correspondía. Por eso es que a él le fue mal. Se gastó el dinero con prostitutas y luego regresó arrepentido. Entonces, y luego el primogénito también es el que obtenía las bendiciones. O sea, esto también lo vemos en el caso de Jacob y Saúl, como el mayor vende al menor la primogenitura. Entonces, Jacob no era el primogénito, sino que realmente pues era el otro hermano, pero este vendió su primogenitura por un plato de guisado o de comida, no sé, pero ahí la Biblia dice que lo vendió. Entonces, no necesariamente el primogénito significa el primero de muchos. Entonces, Jesucristo es el primogénito de María y también el hijo único de la Virgen María. Otros dicen que la Biblia nombra a Jesús como el primogénito, o sea, el primero de María, y que eso es, como ya dije, pues, señal de que María tuvo más hijos. El hecho de que Jesús sea primer hijo no significa que la Virgen María tuviera más hijos después de Jesús. De ninguna manera quiere decir eso el Evangelio. Esto lo vuelvo a recalcar y lo vuelvo a decir. Y dio a luz a su primer hijo, como nos dice Lucas capítulo 2, versículo 7. Quiere decir que antes de nacer Jesús, la Virgen María no había tenido otro hijo, porque ella tuvo un solo hijo. Y esto era muy importante para los judíos, porque siendo Jesús el primogénito, o sea, el primer hijo, quedaba consagrado completamente a Dios. Esto es lo que significaba primogénito, el que recibe las bendiciones y el que es consagrado a Dios. Esto usted lo encuentra en Éxodo capítulo 13 y versículo 2. El primer hijo varón nacido era consagrado a Dios. Esto es el que tenía pues la primogenitura. O sea, no significa que de ahí vinieran muchos. Podría ser que vinieran muchos, pero pudiera ser que sea el único. En este caso Jesucristo es el hijo único. Y es que la ley del Señor mandaba que el primer hijo fuera consagrado u ofrecido totalmente a Dios. Como ya dije, Éxodo 13, 12 y Éxodo 34, 19. Ahí usted lo puede encontrar. Por eso Jesús, por ser el primogénito o primer hijo, ya desde su nacimiento quedaba ofrecido y consagrado totalmente al servicio de Dios. Lógicamente Jesucristo también era Dios. Esto y otra cosa es que lo que enseña el Evangelio al decir que Jesús fue el primer hijo, o sea, el primogénito de la Virgen María,
en ningún caso quiere decir que el primero entre muchos hermanos. Esto es absurdo, esto es falso. Esto es una enseñanza antibíblica. El uso de la palabra hermanos en el sentido religioso, lo vamos a ver. Un día preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban en torno a él añadió, aquí está mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12, 49, 50. Jesús fue el primero en utilizar la palabra hermano, no en sentido carnal, sino en sentido figurado. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, Jesús llama a sus discípulos y apóstoles mis hermanos. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 11, dice, todos los redimidos por Cristo son sus hermanos. Cristo es el primogénito de los hermanos, como dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Él es el primero, el primogénito de toda la creación, y por eso nosotros los redimidos en Cristo pasamos a ser hermanos espirituales de Cristo. En este sentido aparece la palabra hermano 160 veces en las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento. Hermanos, pues, en sentido hoy como ayer, son todos los que creen y aceptan a Jesús. Y en esto los hermanos evangélicos son muy inconsecuentes, porque en sus sermones, miren cómo cómo son de contradictorios. En sus sermones usan a cada rato la expresión hermanos en sentido figurado. Todo el mundo entiende que no se trata de hermanos carnales, sino hermanos espirituales. Pero cuando se trata de interpretar esta palabra en el Nuevo Testamento, dicen que hay que entenderla en el sentido carnal, o sea, de verdaderos hermanos según la carne. Pero esto es por atacar a la Santísima Virgen María. Esto, como vemos, es realmente una profecía que lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, una atacando a la otra. Entonces aquí hay una profecía que está puesta por el mismo Dios. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Esto es lo que ciega a los hermanos separados para atacar a la Santísima Virgen María. Ahora bien, la Iglesia Católica, al igual que las iglesias evangélicas, tienen ahora también la costumbre de llamar a sus fieles hermanos y hermanas. ¿Significa esto que todos somos hermanos carnales? Lógicamente que no, de ninguna manera, sino que utilizamos la palabra hermanos en sentido figurado, porque entonces ¿por qué entonces los evangélicos tienen tanto empeño en interpretar la palabra hermano solo en sentido literal para concluir que la Virgen tuvo más hijos? ¿No hay aquí una tergiversación o algo que es contradictorio o una mala interpretación de textos? ¿No será que se utilizan estos textos tan solo como un pretexto para confundir a los católicos poco familiarizados o poco instruidos en la palabra de Dios, en la Biblia? Ojalá que estas palabras hermano y hermana no sean para nosotros palabras conflictivas. Hermanos según la carne son los hijos de unos mismos padres. Hermanos según el Espíritu somos todos los seres humanos, mayormente los que somos miembros de una comunidad o familia religiosa. Por ejemplo, los católicos nos llamamos hermanos, hermanos en la fe. Queridos hermanos y amigos que me están viendo en esta página de Facebook, creo que estas explicaciones bastan para aclarar el sentido bíblico de la expresión hermanos y hermanas de Jesús. Que nadie los venga a molestar ahora con discursos erróneos y a decirles que María tenía muchos hijos. Los que hablan así son personas que no conocen bien la Biblia, es gente que interpreta la palabra de Dios a su propio gusto y quiere solamente sembrar dudas y mentiras. Estas son calumnias. Y por eso es que la Biblia realmente condena la mala interpretación. La interpretación privada de la Biblia está prohibido por la propia Biblia. Nos lo dice el apóstol Pedro, el primer papa, el pastor universal de la iglesia, que debemos ser prudentes con nuestras interpretaciones privadas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Yo no puedo interpretar la Biblia a mi manera. Nadie puede interpretar la Biblia a la manera. Y esto de no obedecer a la Biblia
y de interpretarla a tu manera es la causa principal por la que hoy tenemos 70,000 sectas protestantes, cada una con diferente doctrina, divididos. ¿Quién es el que divide? Satanás divide, pero Dios une. Y por último, queridos hermanos, yo también los nombro con la palabra hermanos. Les pido que no hagan caso de las palabrerías, sino que sean realmente capaces de vivir este gran sueño de Jesucristo, que es construir el reino de Dios, en que todos los hombres volverán a ser hermanos. Así es de que no nos dejemos engañar por personas que mal interpretan la Biblia o que la interpretan solo a su conveniencia para engañar a los poco formados en la fe. Que Dios los bendiga en esta noche y bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a todos los que me siguieron en esta linda noche. Bendiciones.